Nuestro método de explicación es métodos y funciones. Entonces vamos a iniciar indicando de que un método es un conjunto de instrucciones que se ejecutan en una porción del código. Pueden tener variables temporales, las cuales son vigentes mientras la ejecución de dicho método. Se declara en una clase siguiendo la jerarquía, pero fuera del main o método principal, ya que allí se van a invocar posteriormente para su ejecución. Una función cumple el mismo papel que el método, solo que ésta siempre va a retornar un valor. La estructura de declaración está compuesta de la siguiente manera. El alcance, en este caso vamos a hacer para nuestro ejemplo, vamos a hacerlo público porque lo vamos a utilizar en otras clases sin ningún inconveniente. Public void, que es la naturaleza, como en este caso void nulo, no nos va a retornar ningún valor. Y luego el nombre del método, en este caso hola mundo. Cabe aclarar que en la apertura y cierre de paréntesis, si deseamos incluir algún parámetro, lo vamos a incluir en este espacio reservado. En este caso no vamos a utilizar ningún parámetro. Correcto. Entonces vamos a imprimir el mensaje hola mundo. Hasta este punto ya declaramos la estructura del método que vamos a utilizar. En una clase aparte que ya creamos y dentro del método principal vamos a hacer la demostración del desarrollo del ejercicio de cómo invocamos dicho método que creamos para luego ejecutarlo y ver su funcionamiento. Entonces, bajo el método principal, entonces vamos a digitar tal y como llamamos nuestra clase. Nuestra clase se llama clase final vamos a utilizar el objeto, en este caso la vamos a llamar obj, seguido de new, nuevamente tal y como debe aparecer o como lo creamos. No incluimos ningún parámetro, entonces continuamos. Ahora, como ya creamos ese nuevo objeto, vamos simplemente a llamarlo o a invocarlo. Vemos que aquí le llamamos hola mundo, debe quedar exactamente igual a como lo nombramos. Ya sabemos que no vamos a incluir ningún método, entonces con esto finalizamos. Si le damos a ejecutar a la aplicación, entonces lo que estamos visualizando es que se invocó el método y el resultado va a ser hola mundo. Funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer la prueba de cómo, o vamos a comparar la diferencia de cómo sería utilizando una función. Entonces, por fuera del método que ya creamos, vamos a crear entonces la función. La vamos a crear bajo el mismo parámetro que lo habíamos hecho con el método. Solo que en este caso la diferencia es que vamos a indicar el tipo de datos que vamos a manejar. Para nuestro ejemplo lo vamos a hacer con un entero al cual le vamos a llamar un nombre temporal, también sin parámetros, le vamos a llamar active. Entonces en eso vamos a declarar un valor entero, a es igual a 5, luego otro valor entero, b es igual
A3, un tercer entero, el cual lo vamos a denominar de la siguiente manera. Vamos a indicar de que C es igual a la suma entre la variable A y la variable B, para luego retornar dicha variable. Entonces el return va a ser C. Lo que estamos queriendo decir con esto es de que él nos va a retornar la operación, va a realizar la operación que le estamos retornando. Con esto entonces estaríamos finalizando. Listo. Ahora, para realizar la ejecución ya como función, lo vamos a hacer por fuera. Lo realizamos dentro de este método para no tener que volver a llamar. Entonces, simplemente vamos a imprimir, quitamos las comillas porque en este caso no estamos hablando de un tipo de texto. Entonces, simplemente vamos a llamar el objeto que creamos, y ahí vemos que se creó. Lo colocamos así porque igual está sin parámetros, y ya con esto estaríamos finalizando. Si yo aquí le doy a ejecutar, entonces ahí vemos la diferencia entre hacerlo con método y luego con función. Buenas noches, ahora vamos a ver lo que son los métodos y las funciones con parámetros, ya que mi compañero anteriormente les explicó métodos y funciones sin parámetros. Los parámetros, como él indicó anteriormente, los vamos a meter entre estos paréntesis, ¿sí? Pueden ser llamados desde el main, pueden ser ejecutados desde el main, se van a trabajar directamente ya sea en el método o en la función, ¿sí? Vamos a crear un nuevo método. Como mi compañero anteriormente les indicó, primero es el acceso, el valor a devolver, que es nulo, y el nuevo método se va a llamar Hola Mundo 2. Estamos un poco casi sin imaginación. Y le ponemos los paréntesis donde le vamos a decir que le vamos a pasar un parámetro a este método. Este parámetro en este caso va a ser un string, le vamos a pasar una variable. ¿Sí? Esa variable va a llamarse nombre. Ahora, lo que vamos a escribir en este método también va a ser algo muy sencillo. Hola mundo, tutorial por, y concatenamos la variable que está entre nuestros parámetros. Esta misma variable se trata de esta misma y me la va a devolver. Aún no le hemos dado ningún valor al string nombre. En este momento no le hemos dado ningún valor, ya que eso lo vamos a hacer desde el método main. Quiere decir, yo en este método main voy a crearme una variable también, string. No necesariamente debe tener el mismo nombre de la variable de este método, no es necesario. Pueden o no pueden parecerse, pero no va a ser necesario. Lo que quiere decir que yo puedo poner el nombre y lo puedo poner ya ingresándole un valor, y aquí ya está declarada. Simplemente tomamos mi objeto, llamamos mi método 2 o la mundo 2, el cual me dice que tiene como un parámetro un nombre, y ese nombre va a ser exactamente mi nombre. ¿Qué va a hacer esto? Va a ejecutar mi método número 2, pero le va a pasar esta variable. Lo que hay en esta variable, que es Alejandro, lo va a pasar acá. Lo que quiere decir que si ejecutamos este código, me va a salir el texto que yo escribí. Hola mundo, tutorial por Alejandro. Esto sería un método con parámetros.
Ahora, una función con parámetros sería también muy similar a la que hizo el compañero. Entonces, vamos a crear una nueva función, va a ser pública. Esa función va a retornarme un entero, la vamos a llamar suma. Y a esa suma le vamos a decir que le vamos a pasar dos parámetros, int b, int c. Los parámetros, como en el ejercicio anterior, aún no están definidos. Son parámetros simplemente que me va a recibir mi método, mi función, disculpen. Aquí me aparece un error. Este error siempre nos va a indicar que nos hace falta la expresión return. Siempre que nos salga este error es porque nos hará falta. Y simplemente lo que yo puedo hacer acá es crear una nueva variable, la cual sería int resultado, y esa variable va a ser igual a b más c, o a b por c, ¿por qué no? Esa variable va a ser igual a b por c, no va a haber ningún problema. Ya tenemos las variables y tenemos también definido un resultado, y vamos a retornar ese resultado. Ese resultado lo vamos a retornar. Como el compañero anterior también había explicado, para poder imprimir esta función yo debo valerme de la impresión por escáner y debo indicar pues el resultado o el producto, que es una multiplicación, es concateno mi variable que me llama mi función. Aquí está suma, que en este caso yo multipliqué, pero le puse suma, vamos a ponerle multiplicación para no sonar incoherente. Y aquí ponemos obj.multiplicación, la cual me está pidiendo dos valores, int b, int c. En estos casos yo le puedo poner a esos dos valores el valor que yo quiera y me los va a pasar a mi función para que mi función trabaje con estos argumentos, de igual manera como lo hizo mi método Holamundo 2. Entonces, al ejecutar esto me va a salir, el producto es 5 por 8, 40. Aquí verificamos la ejecución del programa se realiza normalmente y pues ya me salió correcto lo que se había indicado. Importante lo que les había indicado anteriormente, no necesariamente en la función el nombre de la variable que se tenga no debe parecerse a la variable que se está pasando por argumento. No necesariamente debe ser el mismo, no hay ningún inconveniente. Entonces, les agradezco por haber visto este tutorial, les deseo que tengan un feliz día, muchas gracias.